Hoy día vamos a ver el estudio de la humildad. La humildad en hebreo se le llama anavá. Puede repetirlo usted también, anavá, anavá. Con la B suave, no con la B así como de más bombeada, no, la B suave, anavá, así suave. Anavá, que es la humildad. Una bonita palabra para recordar en hebreo, anavá. Suena fácil de decir también. La podemos traducir tanto como humildad como también como modestia, ¿ya? Lo podríamos traducir de ambas maneras, por lo menos en nuestro idioma. Vamos a ver entonces un poquito sobre esto. Yo les dejé varias citas aquí también para que ustedes la puedan ver junto conmigo, ir siguiendo un poco la lectura. Así también tienen allí el material por si alguno no quiere revisar. Hay mucho más que eso, pero vamos a revisar lo que aparece allí e irlo reflexionando. Esa es la idea. Ya tenemos una imagen de Moshe Rabenu y también, ¿cierto?, de Yeshua Meshigenu, podríamos decirle Moshienu, Goalenu, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro ungido también. Así que ahí vemos los dos grandes ejemplos de humildad y por mencionarlos a ellos, ¿cierto? Por supuesto hay otros más que también fueron muy humildes delante del Eterno, ¿cierto? Delante de Dios en su vida, pero destacamos a estos dos grandes varones líderes, ¿cierto? De Israel. En la generación de Moshe no hubo otro más grande que él y por supuesto la generación de Yeshua, nuestro Salvador, tampoco. Y ambos destacados, ¿cierto? En cuanto a la humildad. Así que debemos nosotros imitarles a ellos, seguir su ejemplo. Pero también la idea es que podamos entender un poquito más qué es humildad, eh, qué es lo que también menciona la escritura alrededor de ello y poder ir profundizando algunos puntos. ¿En qué eso nos prueba, por ejemplo, cuando si somos o no humildes? Por supuesto, yo creo que ninguno, si pasáramos una prueba completa, quizás no hay ninguno, no que quizás, probablemente no haya ninguno de nosotros que pase todas y cada una de las pruebas. Pero tenemos que ir trabajando, ¿cierto?, sobre esto y sobre la humildad en nuestras vidas. Y esto es un rasgo muy, muy importante. Bueno, aquí tenemos eh, lo que son los ejemplos de la humildad. Yeshua dijo, ¿cierto? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que nuestro maestro nos dijo, aprended de mí, yo soy manso y humilde. De repente alguno dirá, oye, pero está diciendo que aprenda de él no es tan humilde, se cree saber más que yo. No, realmente cuando uno sabe lo que tiene, lo que puede dar, entregar, y la misión también que tiene, ¿cierto? Como la sabía Yeshua, él claramente le estaba diciendo, yo me he levantado en esta generación, el Padre me ha levantado como un ejemplo para ustedes. Aprendan de mí, cómo yo me conduzco, como yo soy manso y humilde de corazón. ¿De dónde sabemos eso? Porque realmente el Mesías, Yeshua, nuestro Salvador, se sometió, ¿cierto?, a todo tipo de prueba, padecimiento y obediencia a su Padre, ¿cierto?, al Padre Celestial. Por lo tanto, Él es un claro ejemplo de humildad. Y Él nos dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Realmente la persona humilde, al parecer, como dice Él, vive más reposadamente. Una persona humilde, una persona mansa y humilde de corazón, realmente tiene tranquilidad. Vive mucho mejor. Así que, de hecho, quizás podríamos asociar ya desde ya, en cuanto a la humildad, el vivir tranquilo, ¿cierto? La pasividad o la pacifismo, por decirlo de una manera. Y por el otro lado, la soberbia, que la soberbia es la antítesis de la humildad, de hecho. Podríamos ver que realmente la persona está mucho más alterada, mucho más difícil de tratar, mucho más preocupada, eso le lleva a otra serie de cosas. La persona humilde es mucho más tranquila. No se molesta, por ejemplo, cuando le dicen algo o cuando va a lo mejor alguien a confrontarlo, trata de verlo siempre con el mejor ojo. Eso lo vamos a mencionar. Algo, ¿cierto? Y bastantes cosas en las que todos tenemos que seguir trabajando en nuestra vida para seguir honrando a nuestro Padre. También dice la escritura en el libro de Números, o Bamidbar 12:3, dice a propósito,
Moisés, Moshe era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Él era muy humilde. En la mañana, ¿cierto? Hablábamos un poco de Moshe, que Moshe tuvo que renunciar, ¿cierto? A él tomar posesión de algo, a no elegir ser el héroe, ser el que brillara por sobre todo, sino que él entendiera que era no más que un instrumento, un medio. Y cuando uno es un instrumento y un medio, aunque, por ejemplo, si usted ofende a un celular, el celular no le va a contestar mal, salvo que, no sé, Siri o otro programa ahí le diga, ¿por qué me estás insultando? No sé. Puede pasar hoy día con la tecnología. Pero si usted habla mal de un objeto, no le va a responder nada. Un instrumento, algo que sabe que es un intermediario, no se va a ofender por algo así. Salvo que usted lo agreda y a lo mejor ahí se va a ver afectado. Pero realmente cuando uno sabe que es un instrumento, un medio, aunque uno reciba algo, un daño, una palabra, uno sabe que uno es un instrumento. Realmente la palabra de Dios o la semilla que tenemos de parte de Él que entregar es la que es el objetivo. En algún momento dirá la escritura, no, tranquilo, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, ¿cierto? O en el caso del Mesías no lo rechazan solo a Él, sino también al Padre. Eh, Cuando Él lo mencionó, ¿cierto? Entonces, cuando uno sabe que es un instrumento, no hay ofensa, hay humildad, uno sabe que es el medio solamente, no es ni el objetivo, ni el principio, ni lo más grande, ni a mí no me pueden ofender, etcétera. Bueno, todas estas son cosas que tenemos que realmente trabajar muchísimo y son cosas de muy largo trabajo en las vidas de cada uno, salvo que alguna persona haya sido muy, muy bendecida quizá o muy bien guiada por este camino de la humildad. Sigamos avanzando. Permiso, voy a acercar un poquito. Ahora, ¿qué es exactamente la humildad? Según cierto el libro de los Hot Sadikim, voy a estar citando constantemente porque este material está sacado de acá y a mí me parece que es muy bueno para la reflexión siempre. ¿Qué es entonces la humildad o la modestia? Es definido así, la docilidad y la sumisión espiritual. Ser dócil, ¿cierto? Fácil de tratar, maleable, manejable, moldeable, ¿cierto? Ser dócil y sumiso espiritualmente. Cuando uno se somete espiritualmente, generalmente cuando uno sabe que hay alguien mayor, uno se somete generalmente a la autoridad, pero también a lo que a uno le conviene. Lo que uno sabe que es bueno, lo que uno sabe que está bien. Uno se somete a eso en cuanto a lo espiritual. Al hombre considerarse eh, es la docilidad y sumisión espiritual al considerarse el hombre como nada. Realmente tenemos que considerar que somos menores, por así decirlo, o somos, no menores. Sí, bueno, no somos la gran cosa, esa es la verdad. Sí, somos, la verdad, una hechura extraordinaria de parte del Creador, como Él nos hizo, pero realmente no somos, como dirían algunos, más que polvo de estrellas, más que gusanos, como diría la Escritura. No somos realmente la gran cosa. Somos la mayoría del tiempo eh, prescindibles, muchas cosas. No debemos nosotros considerarnos mucho mayor a lo que realmente somos. Debemos realmente ser sumisos, sobre todo ante el Creador, que es el más grande de todos. Esta actitud, el hombre, allí dice el hombre, pero se refiere en general, ¿cierto? Cada persona debe adoptarla en todo momento y todo tiempo, hallándose a sí mismo imperfecto y sumiso, dócil y reverente. Entonces, la humildad no es algo que uno practica en una acción determinada, sino que realmente debe adoptarla en todo tiempo. Uno debe vivir en humildad. No practicar la humildad simplemente, sino que vivir en humildad. Ese es el gran desafío de esto. En todo momento y en todo tiempo. Hallándose a sí mismo imperfecto y sumiso. O sea, siempre debe considerar que hay alguien que sabe más que él, que hay alguien que es mejor que él en algo, que uno puede fallar y que no siempre tiene la razón, que uno es imperfecto y no siempre va realmente a obtener todas las cosas que uno quiere. No siempre va a ser así, la mayoría del tiempo no, quizás, otras veces sí, pero tenemos que considerar que somos imperfectos. Y por lo tanto, tenemos que hallarnos imperfectos y sumisos.
Si nosotros nos consideramos perfectos, no seremos sumisos porque nos dejaremos llevar por nuestras ideas, por ejemplo, nuestra propia opinión. Pero si nos consideramos imperfectos y que a veces nos equivocamos, bueno, realmente ahí practicaremos la sumisión. Y sabremos que hay alguien que nos dice algo y tiene razón, realmente, más que nosotros. Hay que ser dócil y reverente. Fácil, ¿cierto? De moldear, de tratar. Dócil, ¿cierto? Cuando alguien nos habla y también reverente. Tener cierto grado de temor y respeto por los demás. Una persona que finalmente no tiene ninguna de estas cosas que realmente está en el camino de la soberbia. Que no es nuestro tema, pero también está... De hecho, el libro del Hot Sadikim parte con la soberbia. Y continúa el segundo capítulo con la humildad. Así es tratado este libro tan importante realmente. De saber la soberbia y la humildad. Bueno, si aplicamos aquí el caso al revés, podríamos llegar a lo que es la soberbia, ¿cierto? Pero no nos vamos a extender demasiado en todo. ¿Cuál es la grandeza de la humildad? La que nos presenta aquí el sabio. Dice, el principio de la humildad induce al hombre, en su momento de serenidad y tranquilidad, opulencia y salud, a pensar que todo cuanto posee se lo debe al Todopoderoso, ya que él no es apto para recibir tanta bondad. Cuando uno realmente es humilde, este principio realmente lo reconocemos en todo tiempo. En el momento en que nosotros tenemos de todo el bien, estamos tranquilos, económicamente, estamos bien, tenemos buena salud. En ese momento cuando pensamos realmente, no merezco tanto, realmente. Tú me has dado mucho más de lo que yo he pedido. No justifico realmente todo lo que tengo. Simplemente todo viene de tu mano, por tu bien, por tu bondad. Ya aun cuanto yo me haya esforzado muchísimo, eres tú finalmente el que me ha bendecido mucho más. Cuando llega ese momento, obviamente, podemos practicar y la grandeza de la humildad se deja ver. Porque alguien podría decir al contrario, ¿cierto? Cuando llegara a una buena posición de salud, de todo, no, es que yo me he mantenido bien, yo he hecho todo lo correcto, yo he trabajado, me he partido el lomo para lograr todo lo que tengo, etcétera. No estoy diciendo que decir eso esté mal, pero que eso lo conduzca a la actitud de soberbia y decir, no, es que nadie me ha dado nada, nadie me ha ayudado en nada, siempre lo trabajé solo. No, siempre alguien nos ayuda. No importa quién. Por último, de alguien nacimos, ¿no? De un vientre nacimos. Alguien nos tuvo que criar. Siempre alguien nos tendió una mano y nos favoreció de alguna otra manera. No hay ninguna persona que haya sido criado, no sé, es que aunque fuera un Tarzán que haya sido criado, ¿cierto?, en la selva, por los gorilas, alguien le extendió bondad. Siempre alguien nos ayudó, entonces no reconocer eso realmente es fruto de la soberbia. Y eso lo tenemos que evitar. Y al analizar la grandeza y la magnificencia divina, toda su grandeza, nuestro Padre se preguntará, ¿qué es lo que soy yo? Si tan solo soy una ínfima criatura en un mundo finito. Ahí, bastante filosófico, ¿no? Realmente, ¿qué soy yo? ¿Y qué es lo que dice el mismo Salmo, ¿no? David cuando decía, ¿qué es el hombre? Para que tú lo tomes en cuenta. ¿Qué es cada uno de nosotros realmente para que tú nos consideres? O sea, realmente somos mucho menor que todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué somos nosotros realmente? ¿Qué soy yo? O sea, si algo, realmente si yo considero que no tengo, que no soy o sea, no, yo no soy el centro del universo, yo soy una parte pequeña, pero realmente qué es lo que a mí me hace valer es que Él me considera, es la bondad que Él extiende sobre mi vida, que Dios nos considera a cada uno de nosotros. En ese momento podemos nosotros realmente irnos por el camino de la humildad. Y no del desprecio a uno mismo, porque ojo, que alguien podría decir que soy yo, no valgo nada, soy lo peor. Tampoco ese es el camino. Yeshua dijo, ¿cierto? Nadie debe tener más alto concepto de sí mismo, ni tampoco uno menor. Creo que Yeshua los enseñó y también los apóstoles. Estas palabras siempre las recalcaban porque él le enseñó a sus discípulos que todos eran iguales. Ni uno se considerara mayor ni el otro el menor que los demás. Entonces tenemos que nosotros aprender esto. No tampoco somos, como les digo, tenemos que menospreciarnos, porque eso sería una falsa humildad. Pobre soy yo, pobrecito de mí, todos me tienen que ayudar. Tampoco se trata de eso. Pero sí de realmente considerar que lo que tengo, porque tengo que considerar que tengo algo y lo que tengo es la bondad de Él. Por eso dice, hubiese yo perecido si no supiera realmente que habría de ver la bondad
del Eterno en la tierra de los vivientes. Si no hay otra manera, ¿cierto? Ya que David consiguió cierto desprecio en su vida, muchas malas cosas, pero no hubo otra cosa que le ayudara a su alma, el saber realmente que hallaría bondad. Entonces eso es lo que realmente nos quita a nosotros el sentimiento de ser inferiores. Saber que recibimos su bondad, su amor. Eso es lo que nos levanta. Y el principio también de la humildad. Incluso alguien, ¿cierto? Una persona debe asumir que todas las buenas acciones que pueda realizar son como una gota ante el mar de obligaciones que ya posee. O sea, es decir, eh, todas las buenas acciones que haga, por mucho que yo lo dé todo a los pobres, como Yeshua le dijo a un joven rico, o que me esfuerce toda la vida, debo realmente considerar que todo eso que hago es como una gota en el mar. Es algo ínfimo, muy pequeño realmente. Yo no estoy haciendo todas las cosas realmente. Dios siempre está haciendo más que yo, siempre hay otro que está ayudando más, o siempre hay algo que es más grande de lo que yo estoy haciendo. Porque el minuto que yo considero que soy más grande que todo, o que yo soy, no sé, pues la gota que rebalsa el vaso, yo soy realmente el que lo llena todo. Realmente no. Tenemos que considerar que todo lo que nosotros tenemos en este mundo, nuestra vida, nuestro planeta, realmente todas las buenas acciones que uno diga, pero estoy cuidando el planeta, estoy haciendo esto y estoy cuidando a mi prójimo, prácticamente es nuestra obligación. Hemos recibido la vida, estamos aquí, gratuitamente estamos aquí, hemos sido salvados gratuitamente. Todas las buenas acciones que pueda hacer realmente no son otra cosa que mi deber. En otras palabras, es mi deber. Es como la oración a ley, el aleino. Es nuestro deber adorarte en este momento. O sea, no es que lo hacemos, no te hacemos un favor, es nuestro deber, es nuestra obligación. ¿Cómo no hemos de adorarte, de alabarte a ti? Realmente es nuestro deber por todo lo que tú nos has dado. Esa es la actitud que uno debe tener. Y todos sus actos debe realizarlos en nombre de Dios. O como diría en el judaísmo, Leshem Shamaim, en nombre del cielo. Sin adular a ningún hombre, a ninguna persona. ¿Ya? Tampoco actuar por propios intereses, sino todo llevarlo a cabo en el nombre de Dios Todopoderoso. Entonces este es el principio para mantener la humildad. Todo debemos hacerlo en nombre del Eterno, sin adular o excederse, ¿cierto?, en adulación hacia un objeto, o nuevamente, un instrumento, ¿cierto? Porque al final todo lo que es bueno lo consideramos de parte del Eterno, de Dios. Por lo tanto, adular a alguien en demasía es quitarle y también restarle el mérito, ¿cierto?, a lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Entonces, no debemos caer en esa adulación, porque a quien le gusta la adulación probablemente también le gusta mucho la soberbia. O eso está anidado en su corazón. Eh, Pese a que hay una persona que, de hecho, usted lo puede ver, a veces hay personas que adulan mucho a los demás, pero ¿qué es lo que buscan? Como dice aquí más adelante, actúan por sus propios intereses. Entonces la humildad realmente no busca propios intereses. Y si adula a alguien, no busca algo más allá, sino que realmente destaca una cosa importante, pero no por algún interés. Y todo lo lleva en el nombre del Todopoderoso, ¿ya? Del el Shaddai o el Makom, como se dice en hebreo. Esto es la raíz verdadera de la humildad, nos explica el sabio. Todo este tipo de cosas. En el fondo es mi deber hacer todo lo que yo tengo que hacer. Asumo que realmente todo eso, todo lo bueno que hay en mí, es mi deber, lo debo hacer porque yo también he recibido mucho más de parte de él. Y jamás voy a alcanzar lo que él ha hecho por mí. Por lo tanto, debo conducirme en humildad. Y esto está ligado también con nuestro llamado, ¿no? A través del Mesías. Nadie puede hacer un sacrificio mayor, nadie va a hacer una obra más grande que la que él hizo por nosotros. Por lo tanto, le debemos también nuestra humildad a él, en reverencia, en amor, etc. Bueno, algunas acciones de la humildad. Dice el sabio, es obligación del hombre, de la persona, adoptar una actitud humilde en relación comercial con los demás. Por supuesto. Tratando de efectuar todas las concesiones posibles. Bueno, tampoco se trata de ceder, ¿cierto? Toda la fortuna o de negociar mal. Pero el punto es que siempre debe estar en la persona tratar de hacer
una relación comercial y tratar también de ayudar o de practicar la humildad y con su prójimo. Tratar de dar algo más. De hecho, hoy día, a lo mejor antiguamente el otorgarle mucho al cliente o a la otra persona se veía mal. Pero hoy día cuando la competencia se hace más difícil, ¿cierto? En el mismo escenario quizás de los negocios, el hecho de darle una mejor experiencia al comerciante o al usuario o al cliente, eso gana realmente la fidelización de la gente. La gente realmente se siente mucho más atraído, le da confianza. Ah, mira, esta persona, mira, me resuelve los problemas. O sea, yo tengo un problema y también me ayuda con eso. O sea, no solamente busca algo de mí y ya, no, realmente busca algo más. Eh, Tratar de hacer esto realmente muestra la humildad que tiene que tener una persona. Si alguien fuera soberbio en los negocios en este sentido, obviamente no transaría nada, nada de nada, aunque estuviera equivocado, de hecho. Y ese es el gran problema. Porque el que es humilde, si se equivoca, va a rectificar y va a tratar de reparar lo que ha hecho. En general, toda conducta debe ser mesurada y humilde. Uno tiene que ser mesurado en todo tiempo y sobre todo cuando le va bien. Como vimos anteriormente, sobre todo cuando le va bien tenemos que ser mesurados. Porque puede ser que nosotros nos esté yendo bien, empecemos, se nos empieza a subir el ego, no, que voy a tener esto, que aquí, que allá, que acá, y empieza a subir el corazón y viene la soberbia, que es todo lo contrario. Por lo tanto, sobre todo la mesura tiene que estar siempre. Y cuanto más cierto también cuando nos va bien. Algo que decir al respecto de esto. No, los pobres no son por definición humildes. A veces uno dice que el pobre es humilde, y si bien muchas veces puede ser cierto, no es la regla, ¿cierto? No es que sea así. La pobreza no es sinónimo de humildad. Una persona pobre también puede ser soberbia. La, Realmente no depende de lo que uno tiene, pero sí la humildad es un guardián, una cerca para guardar el corazón de la persona. Siempre debe practicar la humildad. Entonces, ser mesurado. Ser mesurado tiene que ver con mis límites, ¿cierto? Yo sé hasta dónde llego. Lo humilde nosotros lo relacionamos mucho más con la actitud, pero la mesura es con la acción, con lo que uno hace. Entonces uno tiene que ser mesurado en lo que dice, en lo que hace, cómo se comporta. Eh, no sé, por ejemplo, hoy día hablábamos de lo que pasó en la comunidad. Ya, a lo mejor una persona se pone a jugar, pero ¿qué pasa? Se pone a jugar demasiado fuerte, demasiado, de repente le quiebra los vidrios al vecino, empieza a hacer desastre. Eso no es guardar la mesura y finalmente muchas veces esto pasa, a veces los niños, es cosa de niños a veces. Eh, no sé, pues, le rompen el vidrio a un vecino. Después me oculto. Y después me jacto, ah, mira, no me pilló. No, entonces se dio cuenta que fui yo. Así trabaja todo esto, tan sencillo como eso. Por eso la mesura nos ayuda a evitar males, ¿cierto? A evitar transgredir contra los demás y realmente llevarnos mucho mejor en nuestras relaciones. Es fundamento de la humildad saber ceder ante sus propios subordinados también, como a su familia y a los menesterosos que su sustento depende de él, y a quienes él nada les debe ni les teme en absoluto. Uno debe ser también mesurado o tener humildad cuando, por ejemplo, una persona tiene a cargo a otras personas. Tiene que también ser humilde. También tiene que saber que a veces tiene que ceder. Obviamente hay ciertos niveles de repente jerarquías que hay en algunos lugares, no sé. Pero uno siempre tiene que practicar la humildad, porque cuando cuando las cosas son muy rígidas, véalo usted, por ejemplo, en el caso de los sismos, de los terremotos. Nosotros construimos en Chile no cosas demasiado rígidas, ¿cierto? Sino que las hacemos flexibles, para que cuando vengan los terremotos tambaleen pero no se quiebren. Pero cuando las personas son demasiado rígidas o demasiado duras, cuando viene un movimiento fuerte, simplemente se quiebran. Las relaciones entre personas cuando son demasiado duras y no conceden nada, se quiebran finalmente, si no tienen algún grado de flexibilidad. Obviamente uno entiende que la relación de padres a hijos, los padres tienen la autoridad, ¿cierto? Y uno no puede ser tampoco, o los padres no pueden ser que simplemente apliquen la autoridad y ya. También tienen que ser humildes. La escritura nos dice que los padres no deben exasperar a sus hijos, ni a los hijos a sus padres. Porque tiene que haber cierto grado de ceder. O sea, de repente el padre se puede pasar con el hijo, o los padres, las madres, ¿cierto? Con sus hijos.
Y también un hijo se puede pasar con los padres. Por eso tenemos que tener cuidado. Sobre todo cuando una persona tiene mayor grado de autoridad. Y también con los menesterosos. A veces cuando alguien pide, ¿cierto? Y necesita algo, y se ve en la obligación o en la necesidad o incluso en la desesperación de tener que pedir, la persona que da se vuelve muchas veces déspota, no quiere ceder ante nada, se enoja, se molesta, y la otra se tiene que humillar ante eso. Entonces uno no, tiene que actuar con humildad. Y también esa humildad tiene que ver con ponernos en el lugar de los demás. Nosotros tenemos que saber que Él está dependiendo de mí. Y yo dependo de Dios. Como dice la escritura, el que ayuda al pobre, ¿quién es el, el fiador de Él? El mismo Dios, el mismo Eterno. Él es el fiador del pobre. Entonces no podemos nosotros ser soberbios con, sobre todo la gente que necesita. Tampoco. Cuidarnos de esto. Y a quienes nada les deben ni les temen en absoluto. Es decir, no me interesa lo que diga esa persona. No, de repente podemos nosotros tener alguna persona a la que le escuchemos y le hagamos caso. Pero los demás me da lo mismo, no importa. Me resbala. Pero a veces también tiene que ser humilde. A veces una persona puede escuchar una reprensión o algo que le ayude de cualquier persona. Alguien que venga quizás, que uno no respeta, por ejemplo. Bueno, aún así uno tiene que tener, aunque no le tema nada, tiene que ser humilde también ante esas personas. Que a lo mejor uno no considera para nada, pero también tenemos que actuar con humildad. En esto también entran los niños, que lo hablaremos parece más adelante en este estudio. Someterse ante los huérfanos y las viudas soportando la incomodidad y la carga que le representan. Cuando te pidan, dice Yeshua, dale. Si alguien te pide, dale. Difícil, bastante difícil. Bueno, dicen los sabios que hay que someterse a las viudas y a los huérfanos, soportando la incomodidad y la carga que representan. Hay que aguantar toda esta situación. De hecho, el sustento de ellos son otros, por lo tanto, si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a ayudar? Entonces, mientras uno pueda, también tiene que ser sometido, dice incluso. Por eso dice la escritura, someteos los unos a los otros. No significa simplemente sométanse a sus autoridades, a sus líderes religiosos, al pastor, al rabino, al moreno, sea el maestro, a quien sea. Sométanse unos a otros no significa eso, sino que a todos, a todos. La escritura dice, someteos unos a otros. Y si es difícil, soportándoos unos a otros. Y si ya es demasiado difícil soportarse, tolerándose unos a otros. Por último, si no nos soportamos, tolerémonos. Si es difícil tratar unos con otros, tolerémonos por lo menos. Entonces, está la tolerancia. La tolerancia es a veces sinónimo de... eh, a ver, es un recurso que hoy día está bastante manoseado realmente. Tolerancia es, yo no comparto tu opinión, pero la respeto, la tolero. Pues la verdad es que hoy día nuestras sociedades no son tolerantes. Primera opinión contraria y ¡pum! La atacamos con todo. La funamos, como se dice aquí en Chile. Somos así, intolerantes. Y más encima después la escritura dice soportándonos. Y es un grado mayor, o sea, tenemos que soportarnos. Es decir, para soportarse hay que tratarse, hay que estarse tratando. Nadie puede soportar a otro que no conoce. Tenemos que conocernos. Y en la medida que nos conocemos, tenemos dificultades unos con otros, tenemos que soportarnos. Y más allá todavía, sometiéndonos unos a otros, dice el Brit Hadashah. Están ahí como los niveles. Y para someternos tenemos que ser muy humildes. O sea, ya para tolerarnos, un poquito humilde. Ya para soportarnos, un poquito más. Y ya para realmente someternos unos a otros, debemos ser realmente humildes. Y eso es lo que nos dijeron nuestros maestros, nuestros apóstoles. Tenemos que realmente nosotros someternos unos a otros. Eso es bastante trabajo. Es decir, si alguien me dice, mira esto, bueno, está bien. Algo me querrá decir para bien, aunque sea difícil. Oye, ya mira, te escuché, pero no comparto tu opinión. Tolerancia. Ya soportándonos. Bueno, me dijo algo que no me gustó. Bueno, guardo silencio. Y ya lo que le hablamos recién. Sometiéndonos. Bueno, dijo algo que a lo mejor me ofende, pero voy a tomarlo en cuenta. Bueno, es difícil todo este camino de la humildad, pero es lo que todos nos enseñaron en las escrituras.
Y no hay otra manera si no somos humildes, si no lo practicamos realmente. No vamos a cumplir ningún mandato apostólico ni del maestro ni de nada en la Torah si no somos humildes. ¿A quién oye cómo lo insultan y no responde debido a su humildad? Es esta actitud considerada una loable modestia. ¿Cierto? Entonces la persona que realmente la insultan, la tratan mal y no responde debido a que es humilde, no porque dice me voy a vengar. Di todo lo que quiera y después me voy a vengar. No, no es esa actitud. Sino realmente escucho, ok, no importa. Dios perdónalos no sabe lo que dice. No sabe lo que hace realmente. No sabe lo que a él también le afecta decir esto. No importa. Lo perdono. Esta actitud es considerada una loable modestia o humildad, realmente. Es muy loable cuando una persona puede aguantar todo este tipo de cosas. Quizás una de las cosas más difíciles también, tener que soportar a veces insultos, mofa. Hay gente que tiene que aguantar todo esto. Hay gente que aguanta persecución, ya va a niveles superiores y se mantiene firme. Bueno, tenemos mucho que aprender en realidad de todo. Existe otro tipo de modestia sumamente positiva. Por ejemplo, la de aquel que se supedita a los sabios y hombres rectos que se encaminan en la senda del Todopoderoso. Y piensa, estos son los servidores de Dios, benditos sean sus esclavos y amados. Y por ello se somete a ellos y los respeta. Esta actitud es considerada la humildad, una humildad positiva, pues asume someterse ante los sabios para que ellos lo acerquen, le enseñen y lo conduzcan por la senda del Señor bendito sea. Esto es similar al caso de los padres, realmente. Este tipo de humildad es decir, tiene razón. Mis padres tienen razón, los voy a hacer caso. Hijos que son realmente obedientes, sumisos, mansos con sus padres. También otros lo practican en el sentido de los maestros o con quien estudian. Realmente se supeditan a sus palabras. Realmente creer en ellos. Ellos buscan a Dios, ellos saben, estudian, buscan más allá. Ellos son siervos de Dios, por lo tanto voy a someter y respetar también a ellos. El acto de humildad, respetar, ¿cierto?, al que realmente nos da una palabra de parte de Dios, un mensaje, una enseñanza, algo práctico, respetar a todos los maestros. De todos aprendemos, de hecho, respetar a las personas y sobre todo de quienes se preocupan por nosotros, nos encaminan por el camino de bien. Tenemos que ser humildes con todos ellos. Porque es difícil. No cualquiera acepta que le digan, oye, eso no se hace así. Oye, esto es mejor por este camino. Es un trabajo que tiene que tener cada uno. Y esto tiene sentido, obviamente, porque la Torá es enseñada. La Torá en el Shema, ¿cierto?, que recitamos, dice, la instruirás a tus hijos. Los padres son los primeros instructores para los hijos. Entonces los hijos tienen que aprender la sumisión. Esto es importante porque hoy día a veces a los hijos solamente se les dan favores o cosas buenas, pero no se les enseña también a que tienen que hacer caso, someterse o aplicar la obediencia muchas veces. Los padres son los responsables de que sus hijos aprendan la humildad. Cuando los padres no se preocupan de esta área, sus hijos después son altaneros, soberbios, no hacen caso a nada. Si no logran enderezar, ¿cierto?, ese arbolito que va creciendo en este camino. Los padres son los responsables. Obviamente, habrán casos excepcionales donde los hijos, como que no hay caso, ya uno dice, bueno, la genética. No sé de quién heredó todo esto. O quizás, bueno, una prueba. Pero realmente los padres son los encargados, los primeros encargados de que sus hijos aprendan la humildad y la sumisión. Y que aprendan a obedecer y a acatar. Porque no hay otra manera mejor también de aprender. Salvo que los niños sean muy curiosos y les cueste mucho. También hay que alimentar esa otra parte quizás de la humildad en la búsqueda. Que sean humildes también en su búsqueda. En lo que ellos van conociendo. Que también respeten lo que van conociendo de los de otros. Que aprendan de la mesura. Obviamente uno va a tener que tratar con muchas maneras. Yo todavía no soy padre. Pero obviamente todas estas cosas uno las ve. Y hoy día es preocupante muchas veces. Yo, las últimas veces que fui, por ejemplo, al colegio, a la escuela, yo me sorprendí de escuchar a los más niños, cómo hablaban.
A mí jamás se me hubiese ocurrido que hablarían como tan rebeldemente contra todo, con tantos improperios. Eso que yo iba a un colegio cristiano. Entonces me llamó mucho la atención cómo se comportaban últimamente las generaciones. Y esto es porque los padres tampoco enseñan la humildad. Enseñan hoy día derechos, que nadie te pone el pie encima, pero no enseñamos que yo no lo sé todo y necesito de alguien, y para saber de él tengo que someterme a que esto funcione así. Hoy día, ¿por qué también es fácil rebelarse? Porque no nos interesan los órdenes. Hoy día las cosas funcionan porque hay un respeto a la sociedad, a un acuerdo social de que esto funciona esto para acá, esto yo respeto porque esto es público, esto es privado. Si las sociedades crecen por esto, por un buen entendimiento mutuo. Pero cuando no se nos enseñan esos límites, a entender de que yo no soy el dueño de todo, ni todo me corresponde a mí, ni puedo destruir todo, lo que quiera, ni puedo obtenerlo todo lo que quiera en la vida, sino que tengo que tener mesura, humildad, eh, tenemos malos resultados. Hoy día las generaciones, bueno, y las dice la escritura, los últimos días, los hombres o las personas, los jóvenes también van a ser contumaces, van a ser difíciles de tratar. Por eso es muy importante enseñar la humildad. Y no se puede enseñar humildad si no se es humilde. Los padres deben ser humildes, los maestros deben ser humildes, los alumnos deben ser humildes, todos tenemos que ser humildes. No hay otro camino de guardar bien la Torá y conducirse por el verdadero camino y la senda del Señor. Porque si no somos humildes es muy fácil apartarnos del camino. Es demasiado fácil, esa es la verdad. Por eso, aquel que es humilde se somete a Dios, somete su voluntad a la oración, a sus caminos, espera en Él, le va bien. Y le va mejor todavía que aquel que le va bien por sí mismo, porque sabe quién lo respalda en cada cosa que está haciendo. Otra gran expresión de humildad es la de estudiar con los pequeños y tratar de explicarle a aquellos que no comprendieron. No debe de pensar que se trata de alguien menor y por lo tanto no es válido el estudio que realice con él. Pues sobre esto mismo está escrito: de todos mis discípulos, dijo David, aprendí. De todos mis discípulos, aprendí. Uno podría decir: de todos mis maestros, aprendí. Pero el maestro debe decir: de todos mis discípulos, aprendí. El enseñarle a los niños requiere humildad, porque es un menor. No es como cuando un niño está diciendo algo, ya mejor cállate. No, ya para con eso. Y frenarlos de golpe y no darse el tiempo, ¿cierto? De enseñarles, de explicarles a ellos. Eso requiere humildad. Si nosotros no aprendimos con humildad o no practicamos la humildad en eso, realmente podremos nosotros ser no aptos para la enseñanza. Cuando uno realmente es muy... le es difícil explicarle a alguien, por ejemplo, que sabe menos que uno, o a una persona que, por ejemplo, yo sé algo que él no sé, que él no sabe, perdón. Yo sé algo que él no sabe y lo trato mal porque él no lo sabe. O lo trato, no sé, de al que no sabe, que ignorante, etcétera. No puedo realmente practicar la humildad. Y esto se ve con los niños también. Entonces, obviamente el quien le enseña a los niños tiene que ser humilde. Y no solo dice eso los sabios, fíjense lo que dice acá, dice: no debe pensar que se trata de alguien menor y que por lo tanto su estudio con él no es válido. O sea, usted considere que está aprendiendo junto con ellos. Eso está diciendo los sabios. Cuando uno le enseña a un niño o a alguien que sabe menos que uno de algún tema específico, no es que en todas las cosas, sino que algo que uno les quiere compartir tiene que reconsiderar que está aprendiendo junto con él. No que yo, que soy superior y sé más que él, estoy enseñando algo a él. Lo estoy... eh, una palabra que escuché en Argentina, le estoy desasnando. No sé si está en el diccionario, pero me llamó la atención. Desasnar a la gente. Que eres un burro y te saco lo burro que eres. Palabras así. Y realmente una persona que se da el trabajo, obviamente puede haber gente que... A veces hay personas que no quieren entender porque no quieren entender, ¿cierto? No es que falta algo, es que simplemente son rebeldes y no quieren entender. Uno obviamente debe saber que hay límite ante todas las cosas. Pero uno también tiene que considerar nuevamente que está aprendiendo junto con el que le está enseñando. Tiene que ser humilde. Sobre todo aquel que está en una mayor posición de poder, de decisiones, de conocimiento. Tiene que ser mucho más humilde. Porque si no, terminamos siendo déspotas con los demás. Tenemos que cuidarnos mucho de esto. Había un comentario, ¿no? ¿Será? ¿No? No.
Bueno, me saltó como una lucecita, pensé que había un mensaje en el chat. Debe ser sumamente humilde ante todas las personas. No solo ante los mayores se debe ser humilde, sino ante los pequeños, aún ante ellos. Y quien se comporte de esta forma beneficiará a los demás, ya que será agraciado de los otros y sus actos serán ponderados, logrando de esta forma que los otros deseen imitar su accionar. Incluso cuando cada uno bendecirá a sus hijos, deseándoles que sean como él. De esta manera santificará el nombre de Dios. Bendito sea. Amén. Entonces debemos ser humildes, como dice los sabios, ante todas las personas. Sea alguien mayor, señor, por favor, adelante aquí. Y si alguien sigue un niño, también. No podemos nosotros, como no, esta persona es importante, el otro, para afuera, chup para afuera. No, no tenemos que hacer eso. De verdad, tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Ahí se demuestra nuestra humildad realmente. Y quien se comporta así, dice, beneficia a los demás. Y es agraciado. Y la gente realmente dice que es bueno. Y mira, imítalo a él. Mira cómo él trata a la gente. Eso es bueno de imitar. Y eso es lo que logramos. Que otros, al ver nuestras buenas acciones, glorifiquen al Eterno. Por eso tenemos que ser humildes. Y la gente diga, mira, me gustaría que mi hijo fuera como él. Porque es humilde. Porque realmente se comporta bien. Eso es lo que tenemos que conseguir también. Y de hecho es el resultado natural de la humildad. En cambio, el camino del soberbio, para ponerlo en la antítesis, por el contrario, profana el nombre divino e induce al pecado. Se asemeja a un cadáver abandonado en el camino. Cada transeúnte que pase por allí se oprimirá la nariz hasta haber pasado. Lo mismo ocurre con el soberbio, pues desprecia la Torá y a quienes la estudian, y aleja de esta forma a las personas de ella, pues dirán, ¿qué beneficio puede brindar la Torá si quienes la estudian son viles? Los llevará a alejarse de la Torá. Cuando una persona más encima dice, no, yo creo en Dios, pero es soberbia, la persona que van a decir, bueno, si ellos son así, no me gustaría ser como ellos. Realmente. ¿Qué beneficio tiene estudiar todo eso si mira cómo se comporta? Y ahí es donde nuestro ejemplo siempre tiene que pesarnos a nosotros. Por eso en la humildad se requiere esto. Saber que estamos siendo pesados, que nuestros caminos son observados, de que hay que guardar ciertos valores. Esto nos va a guardar realmente nuestro testimonio. Ser un ejemplo. Y por lo menos comportarnos de una manera adecuada para que las personas, en vez de querer alejarse de nosotros, se quieran acercar. Pero si somos soberbios, difícilmente lo harán. Preferirán pasar inadvertido. Yo vine por aquí, mejor me voy. No, no, prefiero un lugar así. Dios me libre de este lugar. Dirá una persona que no cree en Dios. Por eso tenemos que cuidarnos, para no generar este efecto. Nuestro testimonio es muy importante y aunque no lo creamos, siempre estamos siendo observados. Sobre todo a los que les decimos que somos creyentes. Hay 6 pruebas de la humildad. Yo creo que alcanzamos a verlas. 6 pruebas o 6 cosas que demuestran si somos verdaderamente o no humildes. Cuando sabemos controlar la irascibilidad, es decir, cuando no actuamos con ira o viene algo y explotamos inmediatamente, cuando no somos irascibles, fáciles para enojar. Si sabemos controlar esto, podemos decir que vamos por el camino de la humildad. Por ejemplo, si alguien lo ofende verbalmente o de hecho y aún teniendo la posibilidad de vengarse se controla y lo disculpa en honor al Todopoderoso, bendito sea, ese es síntoma de verdadera humildad. Poner la otra mejilla, por ejemplo. Un ejemplo claro. Alguien te hace un daño, no le voy a pagar mal por mal. ¿Qué dice la escritura? No paguéis mal por mal. Antes bien tenemos que hacer el bien. Paguemos con bondad, no con maldad. Entonces la persona, aunque sea perjudicada y hace el bien y hace lo bueno, es un síntoma de verdadera humildad dentro de nosotros. Y por eso el camino del Mesías es este, ¿cierto? Poner la mejilla. Amar incluso a nuestros enemigos. Orar por ellos. Ayunar por ellos. Tenemos que ser humildes. Considerar que en algún momento quizás nosotros estuvimos como ellos, a lo mejor perdidos en algo, no sabíamos algo, y solo fue Dios quien nos iluminó. Porque yo ahora voy a actuar déspotamente con él y decir no tiene arreglo.
cuando a lo mejor yo era el que no tenía arreglo, pero él me cambió. Tenemos que ser humildes, considerarlo de esta manera. Primera prueba. Segunda prueba. Al presentársele una pérdida cuantiosa o al fallecérsele, por ejemplo, sus hijos, parientes, y aún así justifica el fallo divino, asumiéndolo con mesura, como está dicho, y cayó Aarón cuando se murieron sus dos hijos. Lo cual habla claramente de su humildad. No decimos, Dios, ¿por qué? Devuélveme a mi hijo todo lo que pasó para mal. No, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Y decimos, como se dice en el judaísmo, Baruch Dayan Emet, bendito sea el juez justo. Cuando fallece alguien se dice eso, Baruch Dayan Emet, bendito sea el juez justo. Él hizo el fallo, él decretó hasta que llegaron sus días. Uno podría considerar, pero tan corto que fue, no es justo. Él es el juez justo, él sabe. Así que consideramos con humildad también cuando tenemos pérdidas así. O Job, ¿cierto? En su momento, que lo tenía todo, perdió familia, esposa, hijo, bienes, todo. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea su nombre, alabado sea Él. Nada más que decir. Cuando llegamos a ese momento es que realmente somos humildes. Entonces, si tenemos alguna situación donde tenemos una pérdida difícil, bueno, esto es para bien. Dios hizo el juicio, simplemente. Dios falló, eso fue su fallo divino, lo acepto. Y no me resisto, ¿cierto? Ante eso, ok, lo acepto. Esto no significa que renunciemos en alguna situación difícil a orar, a intervenir, a interceder a lo mejor por alguna situación. No es eso. Pero no decir que se acabó todo. O sea, cuando uno dice Dios se equivocó, se acabó todo. O sea, ¿de qué sirve todo lo que he hecho hasta aquí? En el fondo es eso. Ese pensamiento viene, ¿de qué sirve? ¿De qué sirvió? ¿Qué pasó? O sea, no vale nada todo. Todo vale nada, finalmente, hasta este momento. Cuando llegamos a ese momento es que hemos perdido la humildad y estamos aplicando, está subiendo la soberbia en nuestros corazones. Por eso cuando viene una pérdida fuerte, hay que aceptarlo. No significa que hay que resignarse, ojo. No es que hay que resignarse. Porque hasta Dios resucita a los muertos. No hay que resignarse en este sentido del todo. Pero sí hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo con madurez. Ok, esto es lo que vino del cielo, lo acepto. ¿Puedo hacer algo más? Yo creo que sí. A lo mejor tengo que seguir trabajando, haciendo algo más. A lo mejor fracasé. No, es que del cielo quieren que fracase. No, a lo mejor tengo que seguir intentándolo. Sigo, sigo y sigo. Y aprendo y a lo mejor hago algo más. Y Dios me da respuesta. Entonces, no sé, por eso les digo, no se trata de resignarse, sino de aceptar. Simplemente aceptar y reconocer que todo viene de Él. Otra prueba, la tercera. Si oye que el mundo lo elogia por su inteligencia, sus buenas acciones, debe alegrarse íntimamente, y no debe alegrarse íntimamente por ello, sino debe pensar que sus buenas acciones son insuficientes ante lo que realmente debería hacer. Más aún si lo ponderan por cosas que no hizo, sino que en cuyo caso no solo debe alegrarse, no debe alegrarse, perdón, sino que debe entristecerse porque le atribuyan cosas que no ha realizado. O sea, una prueba de humildad es que hice algo bueno, me elogian. Ok, no me debe alegrar que me elogian. Como no debe inflar eso mi corazón en el fondo, ser una levadura. Obviamente uno acepta con humildad y puede aceptar alegremente todo eso. Pero el punto es que no debe en lo interior, así como que por fuera me muestro, no pasa nada, no me importa, pero por dentro, oh, qué bien que hablan bien de mí, etc. También tienen que cuidarse, porque de eso también podemos llegar a tropezar, cuando el elogio nos llena más que el sentido de la humildad. Por eso incluso si alguien nos felicita por algo que no hicimos, no tenemos que aceptar eso, porque eso aumenta el ego en el corazón. Si alguien relata alguna mala acción que haya realizado, no buscará distorsionar la verdad para justificarse, sino por el contrario reconocerá su error, así como lo hizo Yehudá, quien dijo, ¿cierto? Ella tiene razón. ¿De quién hablaba, cierto? De tu nuera, ¿cierto? ¿Se dice? La nuera. Él hablaba de su nuera, que sus hijos no habían querido, ¿cierto?, hacerle aplicar la ley del levirato para que ella tuviera herencia. Y al final terminó estando con
el padre de su marido. ¿Y qué dijo él cuando se dio cuenta? Tiene razón, tiene razón. No me voy a justificar. Entonces la humildad también tiene que ver con no justificarse. Hice un error, lo reconozco. Por lo tanto, una persona que no tiene humildad no puede arrepentirse. Es imposible que se arrepienta de verdad si no es humilde. Porque para reconocer nuestros errores hay que ser humilde. Si no tenemos humildad, nunca vamos a reconocer que nos equivocamos. Nunca hallaremos el perdón, por lo tanto. O siempre nos va a faltar algo. No debe tratar de desmentir a quien lo pone en evidencia ni odiarlo por ello. Uf, difícil, ¿no? Alguien nos está poniendo en evidencia, están diciendo lo que uno hizo mal. No debe tratar de odiarlo ni de evitar eso, sino que se someterá ante Dios. Entenderá, ok, todas las cosas son como el sol para el Señor. Todo está claro delante de Él, nada es oculto. Y si Él permitió que esto, que yo hice mal en oculto, se revelara hoy día, bueno, lo acepto también. Tenemos que ser humildes en eso. Porque todos nos equivocamos. Como dice la Escritura, si alguien dice que no peca, el tal es mentiroso. Todos podríamos ser señalados por algo y tendríamos que aceptar. Por supuesto que es mejor que nos juzgue alguien de nuestro entorno, ¿cierto? Que sepa, que sea con amor, con humildad, que conozca la Escritura para que haya edificación realmente a que sea alguien de afuera. Por eso es mejor tratar las cosas entre nosotros antes de recurrir a algo más allá. Siempre mejor por eso tratar de solucionar las cosas en persona antes de recurrir a algo externo que intervenga, algo más difícil. Siempre mejor allí tratar de solucionarlo. Dice que descubrió parte de lo mucho malo que posee. Alguien que descubre algo muy malo que poseemos para corregirnos y hacer que retorne al bien, que retornemos al bien, no debemos evitar que realmente esa persona callarla. No, nos está diciendo la verdad. Okay. A veces este rol lo cumple bastante bien la mujer, ¿no? O la madre. En general la mujer tiene bastante este rol de hacer ver las cosas que los demás no pueden ver. Sobre todo que el hombre no puede ver a veces, por su método de pensamiento, de ser. La mujer ve algunas cosas que el otro no ve y el hombre dice, pues yo no hice nada. Bueno, no hiciste nada, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? No hice nada, ese es el problema. Y a veces eso ayuda a corregirnos y a moldear el carácter, porque a veces no es que hayamos hecho algo mal, sino que debimos haber hecho algo bien y no lo hicimos y tuvimos ahí la oportunidad y no lo hicimos. Entonces tenemos que aceptar eso. Obviamente el hombre también puede hacer esto, no es que solo lo hace la mujer, pero allí se ve claramente muchas veces. Para ir cerrando, que ya no nos da demasiado el tiempo, el cuarto es: si el Creador la bendice con riqueza, hijo, y lo dota con una inteligencia destacada, conocimiento, honores, y debe aún más comportarse de forma humilde ante el Creador, honrando el mismo a los demás, beneficiándolos más de lo que antes lo hacía, como Abraham, cuando el Todopoderoso le dijera, ¿y acaso ocultaré a Abraham alguna decisión? Es decir, cuando más conocía a Abraham, menos secretos le guardaba a Abraham, el Eterno. Era más amigo, más íntimo, más le contaba. Y Abraham le dijo, soy polvo de la tierra. ¿Y qué respondió diciendo él? Bueno, en realidad soy polvo yo realmente. O sea, él nos considera mucho más y a la vez nosotros decimos, bueno, tenemos que ser más humildes cuando hay más confianza también. Tenemos que ser humildes, honrar a todas las personas y beneficiarlos más también si nosotros tenemos más. La abundancia de sabiduría y de dinero en este mundo se deben a una de estas tres cosas: un favor divino, una prueba del Todopoderoso al hombre o una venganza. No vamos a explicar eso. Los sabios explican que realmente porque una persona tiene mucha sabiduría o mucho dinero en este mundo, ya sea que un favor divino, que Dios está bendiciendo a alguien, por ejemplo, por algún antepasado que hizo las cosas bien, o por una oración de alguien, o por una prueba, porque le dio tanto para probar cómo era su corazón, o también por una venganza, por una retribución. La paga de él está en este mundo y no en el mundo venidero, por ejemplo. No vamos a entrar en más detalle, pero así también se puede ver la humildad aquí. Me salté una, parece, ¿no? ¿Sí? La quinta, el reprenderse a sí mismo por el perjuicio que cometiera contra alguien, tanto verbal como materialmente, y no necesita nada de esa persona ni espera favor alguno de él, y sin embargo se acerca a él por propia iniciativa, y sin que nadie medie la insistencia de nadie, pide su disculpa humillándose ante él, componiendo de esta forma el perjuicio realizado. Incluso hablándole de manera mesurada también se considerará síntoma de
humildad. Cuando yo dañé a alguien y yo voy, y yo sé que lo hice, y yo voy y me disculpo. Yo sé, a lo mejor que hasta la persona no se dio cuenta, pero yo sé que hice algo, yo voy donde él y lo reparo, y lo arreglo, por propia iniciativa, y sin que nadie me pida que lo haga. Es realmente un símbolo y un síntoma de verdadera humildad. Ay, ¿qué pasó aquí? Se devolvió. Y toda conducta debe ser, lo número 6, mesurada, sus palabras suaves. Como está dicho, la respuesta dócil contrarresta la furia. Con voz baja, ya que ello es manifestación de modestia. Como está dicho, serás modesta. De la tierra surgirá tu palabra y del polvo se inclinará tu dicho. Y no debe ocuparse de la estética, la ropa, las joyas, como está dicho, el ojo. El de ojos inclinados será redimido. No debe buscar placeres como lo expresa el versículo, el que el justo come para satisfacción de su alma. Todas estas actitudes son señal de humildad. Es decir, la persona que no busca ostentar muchas cosas. La persona que habla con calma, que no se ofusca rápidamente. Una persona que responde dócil en vez de con furia. Una persona que no le alza el tono a las personas fácilmente, ¿cierto? Salvo que, bueno, sabemos que hay momentos y momentos. Una persona que responde con modestia, con buenas palabras, y que también no busca en excesivo las vanidades de esta vida. Se está refiriendo a eso. Una persona no muy vanidosa, realmente. Que no busca tener esto y tener esto y tener esto y tener esto. Porque al final, de repente el que necesita nos pide, le decimos, no tengo. Pero yo tengo y tengo y tengo y tengo y tengo. Entonces, ¿de qué nos sirven las posesiones si tampoco podemos ayudar a otros? Y no reconocemos que Dios nos ha ayudado a nosotros más que nosotros lo que hemos hecho por Él. Nosotros ayudamos a nuestro prójimo también por una deuda que tenemos con nuestro Padre, por así decirlo. Y nunca vamos a poder pagar esa deuda, por lo tanto. Cuando nos vamos solo tras vanidades, nos olvidamos de eso, de ayudar a nuestro prójimo. Y que por algo también recibimos las riquezas, como dijimos en unos estudios anteriores. Porque si de algo sirve la riqueza, no es para otra cosa también, sino para edificarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros. Allí, cuando operamos realizamos la Torá, la Sedaká y ayudamos a los demás, realmente ahí son de provecho lo que tenemos. Ahora, no es que no haya vanidad, porque todo, Salomón ya dijo, o sea, todo es vanidad en este mundo. Cualquiera que quiera obtener cualquier cosa es casi fruto de lo que mismo opera en nuestros corazones. Por eso la humildad nos ayuda a mantener un perfil bajo, no ser ostentoso más allá. Usted ya ve, porque hay algunos que por tener mucho son soberbios, tratan a los demás despotamente, etcétera, o hablan diferente, no se rebajan a hablar con otros. Bueno, eso hace la vanidad. Todas estas actitudes son señal de humildad. Y voy a pasar al tiro a la conclusión. No, mencionemos esto, nos quedan dos nomás. Perdón si me tomo 4 minutos más. Existe un tipo de humildad tan negativa como la soberbia, como los falsos profetas en la época de Elías. El profeta quienes se vestían de ropaje. De ropaje de los profetas verdaderos, tratando de hacer creíbles sus mentiras y falsedades, como está escrito, y no vestirán estolas de vellos para el engaño. Lobos vestidos de ovejas. Por ello, aquellos que se visten aparentando humildad y hablan en forma mesurada, comportándose como los hombres justos y piadosos para hacer así fiables sus palabras y actitudes, adulando a quien no debería y actuando con falsedad en privado, solo cumplen preceptos en público y dejan de hacerlo en privado, engañando así a las personas. También tenemos que cuidarnos de esto. Falsas humildades y sobre todo este es el engaño. Cuando una persona, no sé, típico, ¿no? Típico embaucador, que se viste humilde, como que se hace que no tiene mucho, pero después le empieza a pedir dinero a la gente, a embaucarlo, ¿cierto? Para tener él. Y ya sabemos que terminan este tipo de cosas. Se hacen los que son humildes, los que tienen la palabra de Dios, los profetas verdaderos, como dice aquí, que habían profetas que, claro, vivían en lugares apartados, vestían de manera diferente, o no andaban como en la ciudad, y ellos se visten como ellos para aparentar, solamente para el engaño. Cuidémonos, porque esa es una falsa humildad, un engaño realmente. Por lo mismo, no nos dejemos llevar tampoco por que una persona sea demasiado humilde y empiece a pedir de los demás, porque el que es humilde, como ya vimos, no busca por iniciativa propia el bien suyo, sino que busca el bien de los demás. Algo que caracteriza al humilde. Con esto cerramos. La humildad es la escalera para elevarse en los caminos del Todopoderoso, como está dicho.
conduce a los humildes por la justicia e instruye a los modestos su camino. Es la escalera para ascender los caminos del Eterno. La escalera espiritual que nosotros estamos recorriendo realmente es la humildad. Conduce a los humildes por la justicia e instruye a los modestos en su camino. Entonces, no hay otra manera de mantenernos en el camino y en la justicia sino con la humildad. A partir de ella es que podrá alcanzar el temor a Dios. Como está dicho, tras la humildad, el temor a Dios. Primero la humildad, luego el temor a Dios. Por eso una persona que primero reconoce que se equivoca, luego puede decir, ok, entiendo que ahora hay un Dios y hay alguien mayor que yo, tengo que someterme también a su voluntad. Pero si no hay humildad, no hay temor, no hay reverencia. Si no hay humildad, no hay respeto y realmente podemos llegar a ser temerarios, pero no tener temor de Dios. Así que si el temor es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, ¿cierto? La humildad es el principio de, ¿cierto? El temor a Dios también. Así que de la sabiduría, perdón, por ende. Para ser sabios hay que ser humildes. Porque si no, nos convertimos en saberlo todo solamente. Y no en personas sabias, como el Eterno lo desea, para beneficiar, ¿cierto?, a nuestro prójimo. Bueno, este estudio llega hasta acá. Hay bastante más que decir, pero yo creo que ya tenemos bastantes reflexiones para esta semana en cuanto a la humildad. Aprendamos de Moshe, aprendamos de nuestro maestro y seamos realmente humildes y subamos esta escalera, pero seamos humildes. El que es humilde la sube paso a paso. No pega así una zancada de 3 escalones. No, el humilde va paso a paso, porque sabe que todo viene de arriba, paso a paso. Él nos da todo lo que necesitamos, todo lo que está a nuestra mano, por lo tanto vamos subiendo la escalera de la humildad. Que el Eterno les bendiga a todos los que ven también este estudio. Shalom a todos. Y una buena semana.